cómo podemos tratar de incidir en nuestra composición corporal con alimentación y con estrategias nutricionales concretas, ya sea orientado a ganar fuerza, a ganar masa muscular, a ganar rendimiento deportivo, a perder grasa. Entonces, yo recuerdo, además tengo un buen recuerdo de esos momentos, como ya nostalgia, ¿no?, al respecto, de cómo me metí en los foros de aquella época, hablamos del año 2000 y poco, en el S-Fitness.com, que era un foro clásico de aquel momento, y me empecé a hacer mi lista de macronutrientes. Me acuerdo ahí 2 noches, ahí hasta las tantas de la madrugada, bicheando el tema de los valores nutricionales, y ahí aprendí pues muy rápidamente, pues eso, en un par de noches lo básico, ¿no? Hay que tomar proteína en cada comida, hay que cubrir una cantidad de proteína determinada, 100 gramos de carne tiene 20 gramos de proteína, un huevo tiene 6-7 gramos de proteína, 100 gramos de pescado con 20 gramos también, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos muy centrados en la báscula y nos olvidamos de la composición corporal. Sí que la báscula, pues el número en báscula puede ser una métrica, pero nos estamos centrando, estamos haciendo un foco demasiado extremo en el tema de la báscula y no nos habla de ciertas cosas que pueden pasar, y si nos centramos solo en báscula estamos dejando este concepto, ¿no?, de mejorar la composición corporal. Los de grasa no se pueden coger 3 kilos de pura grasa a tan corto plazo de esa manera, solo por comer un poco distinto o por comer un poco más de carbohidrato. Pero va a ganar masa muscular, y ganar músculo pesa, y ganar músculo conlleva retener glucógeno, y empezar a hacer ejercicio también conlleva a retener más glucógeno en el músculo, y eso conlleva también retener más agua y más hidratación muscular. Y esto va a pesar, no subo como me gustaría. Es que tampoco es tan fácil ganar masa muscular. Una persona que tenga muy poquita masa muscular y que no esté entrenada, sí, a corto plazo, bueno, y poquito a poco, y en sucesivos años, vamos a hablar de años, puede tener ciertas cosas interesantes, sobre todo los primeros años. Quizá no son muy, por así decirlo, estéticos, ¿vale? En cuanto a que eso, bueno, eso también tendría un condicionamiento genético y muchos temas asociados, pero sí en cuanto a cantidad de músculo, los primeros años son los más agradecidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Soy Asun González, de Guerras Intestinas, y hoy me acompaña Víctor Robledo para hablar sobre nutrición deportiva. Hola Víctor, ¿qué tal estás? Buenas, Asun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, pues un placer y muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte con nosotros para hablar de un tema súper interesante, que es la nutrición deportiva, porque muchas veces hemos encontrado todos en consulta que tenemos deportistas que se olvidan de que también hay que comer bien. Ahora os presento a Víctor en más profundidad. Antes, os recuerdo que tendréis las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast y que podéis seguir a Slow en nuestro Instagram, Slow Medicine Institute. Si le das un corazoncito al episodio si te ha gustado y lo compartes, nos ayudas a expandir el mensaje de la medicina Slow. Así que, como os decía, hoy tenemos con nosotros a Víctor Robledo. Víctor es dietista especializado en nutrición deportiva. Es profesor en ICNS de nutrición deportiva y también de nutrición clínica. Víctor hace asesorías de rendimiento deportivo, de obesidad, mejora de composición corporal, pérdida de grasa y ganancia muscular, que al final es todo uno, ¿verdad? Así que bienvenido, Víctor. Cuéntanos un poco con tus palabras tu historia, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues mi historia, realmente yo no me empiezo a interesar por el tema nutricional pues con 20 y poquitos años, porque, pues bueno, de pequeño y de adolescente, a mí todo esto, la nutrición, deporte, la verdad que no era algo que yo tuviera especialmente, bueno, especialmente o sin especialmente, o sea, no era algo que yo considerara. Sí que de pequeño sí que fui activo físicamente, practiqué varios deportes, baloncesto, hice también karate, hice también judo, voleibol, aunque no llegué a jugar nunca, entrenamos solo un día, pero porque no había suficiente gente, pero puedo decir que practiqué también voleibol, aunque solo fuera un día. Y luego dejé el judo, me metí en fútbol sala y tal, hasta los 14 años, pero bueno, que éramos muy malos. Imagínate si éramos malos que un gol que marqué
perdiendo 8-2, el que hacía 8-3, aún me acuerdo de ese gol y cómo lo celebramos. Imagínate el nivelazo que tenemos ahí. Pero bueno, sí que considero que tuve una infancia activa a nivel de deporte. Obviamente, pues cuando eres pequeño, el tema de la nutrición, eso pues, tampoco, pues lo que te van dando de comer en casa y punto, ¿no? Luego tuve una época más sedentaria en la parte de la adolescencia y también de hábitos de vida, pues un poco más dejados y tal. Y sí que es cierto que me quise apuntar al gimnasio, eh, primero por hacer un poco de cambio de esos hábitos de vida que te he dicho que fui descuidando durante la adolescencia, y también porque yo siempre fui muy delgado, con muy poca fuerza, y quería pues ponerme un poco más fuerte también. Y fue empezar en el gimnasio y escuchar la palabra de la dieta orientada pues a... Se hablaba mucho en el gimnasio, ¿no? De haces dieta y qué estás haciendo y tal y cual. Y cómo, claro, yo vi el mensaje de cómo podemos tratar de incidir en nuestra composición corporal con alimentación y con estrategias nutricionales concretas, ya sea orientado a ganar fuerza, a ganar masa muscular, a ganar rendimiento deportivo, a perder grasa. Entonces, yo recuerdo, además tengo un buen recuerdo de esos momentos, como ya nostalgia, ¿no? Al respecto, de cómo metí en los foros de aquella época, hablamos del año 2000 y poco, en el S-Fitness.com, que era un foro clásico de aquel momento, y me empecé a hacer mi lista de macronutrientes. Me acuerdo ahí 2 noches, ahí hasta las tantas de la madrugada, bicheando el tema de los valores nutricionales, y ahí aprendí pues muy rápidamente, pues eso, en un par de noches lo básico, ¿no? Hay que tomar proteína en cada comida, hay que cubrir una cantidad de proteína determinada, 100 gramos de carne tiene 20 gramos de proteína, un huevo tiene 6-7 gramos de proteína, 100 gramos de pescado, pues 20 gramos también, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y un poco me iba haciendo yo mis estructuras en base a lo que veía allí, ¿no? Y en base también a las promesas que a veces también se leían. Es verdad que había gente crítica, ¿no? Y ya decían aquello de isocalórico, no es isometabólico. Pero había otros que eran, no, o sea, así subirás de peso, así perderás peso, hay unas ecuaciones. Y yo decía, bueno, esto es muy bonito y para hacerte una estructura está bien, pero yo también tenía ciertas dudas de, bueno, pero esto tampoco te conduce a unos resultados inmediatos, ni lo que está ahí tiene por qué pasar, aunque quería creérmelo, ¿no? En aquel momento. Y bueno, ese fue mi primer flechazo con la nutrición. Ya te digo que guardo un muy buen recuerdo de todo aquello y me apasionó el tema, ¿no? De cómo podíamos incidir en ganar fuerza, cómo podíamos potenciar temas de ganancia de masa muscular o de pérdida de grasa. Y un poco a partir de ahí me fui enganchando al tema de manera autodidacta, leyendo e incluso pues un poco lo que se divulgaba en aquel momento, que comparado con lo de ahora pues era poquito. Y luego yo estuve trabajando en otras cosas hasta que finalmente decidí dedicarme y enfocarme de una manera profesional al mundo de la nutrición. Qué interesante, Víctor. Yo también recuerdo así como con mucha, bueno, con nostalgia y con alegría, cuando os encontré, la primera vez que os encontré a vosotros y a Fitness Revolucionario, y empiezas a hacer pequeños cambios de nutrición, de entrenamiento, y oye, yo decía, bueno, si me encuentro mejor con 10 años más que hace 10 años haciendo pequeños cambios, y la verdad es que estas cosas no las tendrían que contar en el colegio. Pues, Víctor, bueno, si las personas que nos escuchan, si miran tu cuenta de Instagram, que diremos que es victor.robledo.nutrición, verán unos cambios de cuerpazos que realmente son un antes y un después. Bueno, es alucinante porque no es para nada, no es Photoshop. Tú nos das fe de que eso es real. Y es cierto que no es de la noche a la mañana, ni es una pose, ni es Photoshop, sino son cambios reales, pero que me gusta porque tú siempre le pones el punto de realidad. Entonces yo quiero que hagamos en este episodio de este podcast, quiero que hagamos como una especie de viaje, ¿no? Que hagamos un recorrido tanto nutricional como de mentalidad y de expectativas desde una persona con obesidad o con un poco de sobrepeso, que no entrena, que todos tenemos ese hábito, queremos implementar ese hábito de principios de año, ¿verdad? Pues a ver si el 1 de enero me apunto al gimnasio y pierdo peso, bueno, lo típico, y que al final pocas veces se consigue con esa mentalidad. Por lo tanto, es igual de importante la nutrición como las expectativas que tengamos. Y quiero que hagamos un viaje desde esa persona con sobrepeso que no entrena hasta la nutrición deportiva podría ser deportistas de élite.
Así que quiero preguntarte sobre consejos nutricionales, sobre mitos y sobre puntos de realidad, mentalidad y expectativas. Así que comencemos, Víctor, por ejemplo, una persona que no entrena y que quiere perder peso, que en muchos casos la mayoría es por estética, pero que detrás hay muchos mensajes de salud tras esa pérdida de peso, que diremos que es recomposición corporal, ¿verdad? Entonces, quiero que comencemos por el principio. Cuéntanos, Víctor, ¿qué es esto de la recomposición corporal, de la que tanto se habla, y por qué es más importante que el simple peso en la báscula? Vale, bueno, sobre lo que has comentado, y ahora voy con la pregunta, luego daremos algunas pinceladas también, ¿vale? Sobre este tema de los cambios, que a veces parecen muy espectaculares, pero también a veces lo que puede haber detrás, ¿no? Luego lo desarrollamos esto. Y yendo al tema de la recomposición corporal, básicamente el concepto de recomposición corporal sería, de una manera resumida, ganar masa muscular y perder grasa. Esto sería el concepto de recomposición corporal. Mucha gente, mucha gente, y por desgracia pues, es algo que parece que no va a cambiar porque todavía seguimos con ese chip de la báscula, ¿no? Ya estaba, me acuerdo de las publicidades de los años 80 cuando uno era niño, que te encontrabas en las revistas, pierde no sé cuántos kilos en no sé cuánto tiempo, o con este régimen, o con este producto, o con esta historia, perderás no sé cuánto. Fulanito, fulanita, perdió no sé cuánto en tanto tiempo. Y estamos muy centrados en la báscula y nos olvidamos de la composición corporal. Sí que la báscula, pues, el número en báscula puede ser una métrica, pero nos estamos centrando, estamos haciendo un foco demasiado extremo en el tema de la báscula y no nos habla de ciertas cosas que pueden pasar, y si nos centramos solo en báscula, estamos dejando este concepto, ¿no?, de mejorar la composición corporal, porque nos centramos solamente en ese número. Y ese número es cierto que muchas veces baja, pero no necesariamente es positivo que siempre esté bajando y bajando, que eso es lo que quiere la gente, que baje mucho y cuanto más rápido, mejor. Y ahí ya podemos profundizar un poco esto, porque, por ejemplo, el peso en báscula se nos puede modificar por muchas cosas. En un mismo día una persona va a tener, por ejemplo, fluctuaciones normales de su peso. Nos pesamos por la mañana, imagínate, nos pesamos por la mañana en ayunas, recién despertados, después de haber ido al baño, de hacer nuestras necesidades, no bebemos agua. Tienes un peso determinado. A medida que vayas comiendo, a medida que vayan pasando las horas, te vas hidratando, vas comiendo, orinas o no orinas, y todo eso va a influir el mismo peso de una misma persona en un mismo día. Y de un día para el otro, obviamente, también por muchísimos factores, por factores hídricos, por factores de alimentación, incluso el contenido en carbohidratos de ese día previo o de los días previos a ese pesaje hipotético que estamos planteando. Que el carbohidrato, por ejemplo, es un combustible lastrado, es decir, que pesa, lo almacenamos como reserva energética y al mismo tiempo retiene agua. El famoso glucógeno muscular, que hay unas 3-4 partes de agua por cada una de carbohidratos. Entonces, todo eso pesa. Posibles desajustes con el sodio que pueda haber. Es muy típico en las asesorías, persona que se va a cenar fuera o come un par de veces fuera el fin de semana y come algo distinto, se come una pizza o come un poco más de carbohidratos o algún bizcocho y tal, o algo más de sodio. Cuando comes fuera siempre entra más sodio normalmente cuando comes en casa, y pesa 2-3 kilos más el lunes respecto al viernes. Y claro, ahí hay un poco de alarma, ¿no? Porque tú le explicas a la persona que eso es normal y le explicas los factores, pero claro, la persona sigue con la báscula y que ha engordado 3 kilos, pero no son 3 kilos de grasa, no se pueden coger 3 kilos de pura grasa a tan corto plazo de esa manera, solo por comer un poco distinto o por comer un poco más de carbohidrato. Entonces, bueno, habría más cosas aquí a desarrollar, pero básicamente sería esto, cosas que pueden afectar al peso. Y luego cuando nosotros vamos mejorando nuestra composición corporal, sí que podemos perder grasa, pero también vamos a ganar masa muscular. El músculo pesa, y sobre todo una persona que no entrene, que no está acostumbrada a entrenar o que no haya entrenado nunca y ahora empiece de cero totalmente, va a ganar músculo a corto plazo, más o menos según la persona, pero va a ganar masa muscular, y ganar músculo pesa. Y ganar músculo conlleva retener glucógeno, y empezar a hacer ejercicio también conlleva a retener más glucógeno en el músculo, y eso conlleva también retener más agua y más hidratación muscular.
Y esto va a pesar. Tenemos casos, podemos hablar, por ejemplo, casos que llevan 2, 3, 4, 5 años, ¿vale? Podemos poner muchos ejemplos y cada persona será su propio caso y un mundo aparte. Pero una persona, por ejemplo, que empieza en 60 kilos, da igual, pongo un peso de ejemplo simplemente, al cabo de 3, 4 años quizá pesa también 60 kilos, pero se verá con otra composición corporal. ¿Por qué? Porque ha ganado masa muscular, ha perdido grasa y otras cosas también de las formas musculares y temas más puramente estéticos que se pueden trabajar. Pero es el mismo peso, pero en cambio la composición corporal es totalmente distinta. ¿Y qué es habitual en un proceso de estos años en ciertas personas? Que te digan que no pierdo, ahora no pierdo, ahora recupero un poco más, ahora he subido, ahora no, ahora bajo un poco. Pero es que es ese proceso de recomposición corporal. Que la Sí, báscula, claro, te va dando muchos bailes, muchas danzas. es muy frustrante y lo digo también por experiencia mía personal, es muy frustrante cuando empiezas a entrenar como más y empiezas a subir peso en la báscula y dices, jo, ¿cómo puede ser si estoy entrenando, me estoy cuidando más y el peso como que va subiendo y es un poco frustrante? Así que desde aquí un mensaje de De tranquilidad, tranquilidad, de sí, tranquilidad. que eso es normal, incluso, bueno, pues es más o menos lo esperado, ¿no? Porque Sí. por esto que nos comentas. ¿Cuánto tiempo Y, suele Víctor, después ajustarse ese peso? Porque si una persona tiene un poquito de sobrepeso, comienza a entrenar, quizá la báscula suba un poquito. exacto. ¿Cuánto tiempo se suele esperar más o menos que después eso se equilibre? Eso te iba a decir, una persona que parta de un punto con más grasa corporal o que tenga más margen, es verdad que la báscula veremos cierta bajada, incluso en caso de normopeso puedes ver alguna, pero es lo que desea la gente muchas veces, perder linealmente y rápido, ¿no? Y luego ven que eso no sucede, pero es que para hacer una buena pérdida de peso hay que hacerla en forma de grasa y no en forma de peso total y conservando la masa muscular por medio y ganando, conservando y consolidando, ¿no? Esa masa muscular y que el peso que se pierda sea grasa. No poner en juego a la masa muscular. Luego, si quieres, esto lo podemos extender un poquito. Y Sí, me en interesa que cuanto a, profundicemos en eso. en cuanto a cómo se consolida, lo que tú dices, ¿no? En qué punto a lo mejor llega un punto donde ahí te referías a que hubiera más estancamiento, quizá. Bueno, cuando una persona comienza a entrenar y no es estancamiento, sino que, bueno, al principio pues comienzas quizá a ganar más músculo, la báscula va subiendo, pero si persistimos, pues quizá me lo voy a inventar porque esa era realmente mi pregunta, cuando pasan un mes, 2 meses o 3 meses o un año incluso, quizá no hayas movido mucho la báscula o quizás sí hayas bajado peso, pero lo importante, el mensaje que queremos transmitir es, oye, lo importante es que ganes músculo y aunque la báscula no se mueva o incluso suba un poquito, es que esa composición realmente cambie. Exacto. Y luego también hay que asumir estancamientos que son normales y que son fisiológicos, porque cuando nosotros tratamos de mejorar nuestra composición corporal, realmente nos estamos enfrentando a una fisiología altamente compleja que tampoco le gusta mucho perder peso y ganar masa muscular inicialmente lo hace relativamente fácil y de una manera agradecida, pero a medida que vas metiendo más músculo, hay unos frenos metabólicos, unos frenos fisiológicos importantes también en la ganancia de músculo. Que yo antes he hecho mención a un caso típico de persona que quiere perder peso y que quiere siempre perder, pero luego hay objetivos de ganar masa muscular e incluso de aumentar peso y también está la otra parte que es no subo como me gustaría. Es que tampoco es tan fácil ganar masa muscular. Una persona que tenga muy poquita masa muscular y que no esté entrenada, sí, a corto plazo, bueno, y poquito a poco, y en sucesivos años, vamos a hablar de años, puede tener ciertas cosas interesantes, sobre todo los primeros años. Quizá no son muy, por así decirlo, estéticos, ¿vale? En cuanto a, que eso, bueno, eso también tendría un condicionamiento genético y de muchos temas asociados, pero sí en cuanto a cantidad de músculo, los primeros años son los más agradecidos, pero a partir de ahí cada vez cuesta más. Y de hecho, una persona, vamos a hablar de personas que no utilicen farmacología prohibida, de la que a veces se utiliza en el mundo del deporte, que ahí sí que estás manipulando temas hormonales y estás jugando con otras reglas del juego y de manera suprafisiológica. Pero bueno, una persona que no utilice farmacología
y que lleve entrenando en condiciones, ¿vale? Hablamos de entrenamiento en condiciones, no de ir al gimnasio, sino de entrenar en condiciones, que mucha gente empieza a entrenar en condiciones cuando lleva un par de años en el gimnasio, que ya se ha familiarizado bien con ejercicios, cadencias, técnica, y ya puede empezar a entrenar cercano al fallo muscular, etcétera. Que habrá gente que lo haga antes y otros después, y luego hay gente que lleva muchos años yendo y todavía no ha entrenado más que a un 10% de lo que podría dar. Pero alguien que entrene en condiciones, cuando ya lleva 5, 6, 7, 8 años entrenando, ganar 1 kilo de masa muscular o 2 al año sería ya algo importante, que seguramente no lo consiga. Y es normal, porque como metieras la cantidad de músculo que te permite el organismo ganar los primeros años, lo metieras eso cada año, en 10 años pesarías 80, 90, 100 kilos más de músculo. Y eso también podemos garantizar que no pasa. Hay mucho miedo a ponerse muy fuerte en las asesorías y yo siempre digo lo mismo, te devuelvo el dinero. Si te pones muy fuerte, excesivamente fuerte, te devuelvo el dinero. Eso no suele pasar a las mujeres. Ay, no quiero hacer ejercicio de fuerza ni levantar pesas porque me voy a poner como un hombre. Y dices, bueno, más quisieras. Exacto. Realmente eso no suele Y luego pasar. están los hombres que piden ponerse más fuerte y que no pueden, que qué difícil es, ¿no? Que también cuesta más de lo que parece. Exacto. Así es. Pues de todas formas, Víctor, bueno, has tenido muchos casos, hablando de esto de recomposición corporal, has tenido muchos casos donde la persona realmente consigue adelgazar y consigue estar mejor y consigue tener más músculo a base de comer más y no menos. Cuéntanos, por favor, profundicemos en esta paradoja de comer más y ya no solo no comer menos y comer más, sino porque el ejercicio hay que complementarlo siempre. Vale, tenemos grabado a fuego el tema de si como menos o un poco menos, ¿no? No hace falta que sea poco a poco, pero un poco menos, perderé peso. O si como muy, muy, muy poco, perderé peso. Y hemos reducido a la fisiología a eso. Y hemos reducido, y esto pues para quienes cuentan calorías y basan todo en ese conteo calórico y en esa aritmética sencilla, pues parece que hemos reducido a una complejidad fisiológica que es lo que realmente impera, ¿no? Y lo que realmente está actuando. Lo hemos reducido a una especie de, pues eso, un sistema matemático rígido, un sistema cerrado y no abierto, regido, pues, que se rige por aritmética sencilla y por sumas y restas y poco más. Entonces, en base a eso y en base a unas reglas antiguas que hace más de 100 años que se sabe que no son correctas, o que son las reglas de Wisnowski y cosas asociadas, que bueno, que veían ciertas pérdidas de peso cuando recortábamos no sé cuántas calorías y tal y cual, nos hemos llevado eso a como que es lo que realmente hay que hacer para perder peso. Y mucha gente empieza a quitar comida y es cierto que de primeras, o casi siempre, vas a perder peso cuando quitas comida. Pero ¿qué está pasando por ahí? ¿Y por qué esos protocolos de desnutrición o de semi-inanición, le podemos llamar de diferentes maneras, no funcionan? Porque ¿cuánta gente hay, por ejemplo, vamos a poner ejemplos clásicos, cuánta gente hay que pasan navidades y, venga, pues voy a ponerme a hacer ejercicio y a jugar a lo de menos plato y más zapato? Si voy a ponerme a hacer ejercicio, a correr todo el día en una cinta a modo hámster y voy a empezar a comer poco, muy poco, me voy a matar de hambre. Y luego hacen lo mismo en esa mal llamada operación bikini, ¿no? Antes de verano. Hay casos que llevan haciendo eso décadas y siempre pierden peso. Siempre pierden peso. Cuando hacen lo de matarse de hambre en mayo, junio, o cuando hacen lo de matarse de hambre en enero y desnutrirse, comer muy, muy, muy poco de manera lineal, siendo personas que tampoco tendrían una buena alimentación previa y ya tenían cierto grado de nutrición comprometida, ¿no? Aunque comieran más, pero nutricionalmente y su estatus nutricional como era. Todo esto empieza a generar una serie de mecanismos, una serie de adaptaciones de diferente índole. Por ejemplo, hay adaptaciones al gasto energético. Tú comes menos, tu cuerpo se va a adaptar a comer menos. Pero eso es algo bonito, o sea, no hay que verlo como una desgracia, no, es una bendición. Es algo bonito y gracias a eso el ser humano ha generado esa, bueno, ha podido sobrevivir en ciertas situaciones, bajando esa tasa metabólica, y también nos adaptamos al ejercicio. También el gasto por ejercicio también es otra de las cosas a las que el cuerpo se adapta, incluso en personas que se nutren bien y deportistas de élite. Tú gastas X
con ese ejercicio, pero fisiológicamente no es un gasto neto como tal o no tan efectivo como al inicio, ¿no? Como cuando no estabas adaptado. Pero bueno, volviendo al tema de comer poco, también se entra en baja disponibilidad energética, que eso tiene unas consecuencias pues también importantes a nivel endocrino, a nivel hormonal. Las hormonas tiroideas bajan, por ejemplo, relacionado también con lo de la tasa metabólica que hemos dicho, y se entra en una situación catabólica e incluso si abusamos, hipercatabólica. Y eso implica perder peso, pero no solo peso en forma de grasa, sino peso en forma de masa muscular. Y eso es una agresión metabólica muy fuerte al organismo. Y al organismo no le gusta eso, y al cerebro no le gusta percibir eso, que está perdiendo peso, pero es que encima está perdiendo una parte de músculo. Claro que pierdes grasa, pero estás desnutriéndote por el camino y perdiendo masa muscular por el camino. Y ese combo y esa restricción energética fuerte, crónica, sostenida, con pérdida de masa muscular e hipercatabolismo, te está potenciando los mecanismos adaptativos y las adaptaciones metabólicas hasta el punto que el organismo va a querer recuperar grasa en cuanto pueda, en cuanto tenga la ocasión, que eso también es bonito, no hay que verlo como una desgracia, es tu cuerpo protegiéndose y tu cuerpo queriendo preservar energía, porque lo está sometiendo a una inanición. Hay gente que hace dietas cercanas al ayuno muchas veces. Y eso hace que incluso pueda ser más resistente a perder grasa a futuro. Y que la persona vea que incluso comiendo poco no ha obtenido el cuerpo que quería, ni la composición corporal, mejor hablando de composición corporal que quería, y encima tiene que volver a empezar otro ciclo de dieta. Y aparte que es insostenible esas dietas, o sea, no te estás nutriendo bien, te estás desnutriendo. Y esto es un llamado también a la iatrogenia que hay en el mundo de la nutrición, porque la realidad es que hay nutricionistas muy buenos, pero es que también hay nutricionistas y dietistas que deberían llamarse desnutricionistas, porque están jugando con eso y están aplicando dietoterapias fraudulentas y están engañando a las personas, porque eso no funciona. Te funciona a corto plazo, pasando hambre, matándote de hambre, desnutriéndote, a costa de perder músculo y a costa de potenciar esas adaptaciones. E incluso sabemos que hay fenotipos más ahorradores todavía que otros que, sometidos a restricciones energéticas, priorizan más el ahorro energético a futuro más que otras personas. Desgraciadamente, además, esto que comentas, Víctor, la desnutrición o desnutricionistas, y qué frecuente es todavía a día de hoy, que lo vemos en las noticias, todavía esa operación bikini, con tal de vendernos, ¿verdad? A veces esos suplementos, esos batidos mágicos o esas dietas mágicas, la desnutrición y el daño que están ocasionando a esas personas que de verdad que quieren bajar peso por salud, pero que luego, como bien comentas, se pierde músculo, hay un efecto rebote, y esto también mucho cuidado con los nuevos fármacos para la obesidad, porque también se pierde masa muscular y puede tener también un efecto rebote. Entonces, Víctor, ¿qué recomendaciones, qué primer paso le darías, qué consejo le darías a estas personas que tienen un poquito de sobrepeso y que quieren comenzar un primer paso solamente? Vale, bueno, dejando de lado que aquí tendría que haber un estudio del caso y las particularidades de cada uno, pero de manera general, pensar en lo que hemos dicho, huir del pesocentrismo, pensar que sí, que la báscula bajará, pero habrá momentos que no, habrá momentos que incluso suba, que no necesariamente tiene por qué ser grasa, que incluso hay veces que ganas un poquito de grasa y no es negativo tampoco, incluso es deseable. De hecho, hay casos que vienen ya después de someterse a todo lo que hemos dicho en la anterior pregunta, y claro, ahí el dietista tiene un punto de partida un poco más complejo porque, claro, esa persona tiene esos mecanismos de lo que hemos hablado más potenciados y tal, ¿no? Pero sobre todo tienen que centrarse en comer suficiente, pensar en nutrirse y no desnutrirse, eh, no caer en esa mentalidad de dieta por desnutrición. Nosotros siempre fomentamos el concepto de dieta clásico, tal como decían los griegos, ¿no? Estilo de vida o régimen de vida. Deberían poner también el foco en no tanto solo el deseo de perder peso, sino también el foco en hacerse más fuerte, ganar masa muscular y sobre todo, y esta es una parte clave, disfrutar del proceso sin agobios, sin estrés, entendiendo el largo plazo y valorando también las cosas positivas.
todos los beneficios que tiene para la salud el tema de ganar masa muscular, el trabajar la fuerza, que la fuerza es un muy buen marcador de salud. No se suele tener muy en cuenta o casi nunca se tiene en cuenta y ojalá que la medicina lo empiece a contemplar en breve de manera estandarizada, o sea, todos los beneficios de la fuerza y del músculo, todo el efecto endocrino y metabólico del músculo, y que cuando empiezas a hacer ejercicio, a ganar masa muscular, a nutrirte bien, vas a descansar mejor, tu estado de ánimo también mejora. Cuando sueltas un poco ese enfoque basado en báscula, la gente suele declarar ser más feliz, disfrutar más de los procesos. Y luego podríamos hablar de algunos puntos de realidad, ¿no? Que también pueden bajar ese estrés que tiene mucha gente, porque la gente suele... Hay palabras como estrés y frustración que las escuchamos semanalmente que se repiten. Son de las dos palabras que más se repiten. Eso junto con las prisas no es un buen combo, porque además te sube mucho el estrés. Entonces podríamos comentar, si quieres, en este punto algunos puntos de realidad. Algunos ya los hemos repasado, por ejemplo, de comer suficiente. Tendríamos que adaptarnos al estado metabólico de cada persona en su punto de partida. Luego, entender que cuando nos enfrentamos a esa composición corporal y a nuestra intención de mejora, no todo es tan fácil como quitar o poner comida, que no podemos manipular, porque la teoría calórica te dice que puedes manipular tu peso corporal, tu antojo, quitando de aquí o poniendo de allá. Vamos, si eso fuera así, estaríamos todos con cuerpos de portada, no sé, de revista o en un tiempo récord además, ¿no? Todos modificaríamos con una app que cuenta calorías y con eso, incluso si quitamos más calorías, perderíamos más grasa en menos tiempo y un cuerpo que eso luego no es lo que pasa. Entonces, tendríamos que tener también presente esas expectativas, que hay mucha gente que viene con las expectativas excesivamente altas y con prisas, es decir, creen que en muy poco tiempo pueden lograr mucho y al mismo tiempo están infravalorando lo que podrían lograr a un plazo más largo, de 3, 5 años, por ejemplo, por poner un ejemplo. Como esa frase famosa que se puso de moda hace unos años, ¿no? Sobreestimamos lo que podemos conseguir en unos pocos días o en unas pocas semanas e infravaloramos lo que podríamos conseguir en unos pocos años. Pues esto es algo parecido. Luego, además, no todos respondemos igual a dieta y ejercicio. El nivel de respuesta cambia mucho según personas. Hay personas que son hiperrespondedores a alimentación y a ejercicio y a la combinación de ambas, pero no es lo habitual. Normalmente encontramos personas que tienen un punto de respuesta normalito, esperable, discreto, y otras personas que tienen un nivel bajo o muy bajo de respuesta. Y no podemos pretender todos ser hiperrespondedores, porque eso no es así. Tú puedes desear serlo, pero si tu fisiología no es la que es, e incluso luego el hiperrespondedor también se va a estancar. También va a tener puntos de estancamiento, de freno, que tu cuerpo ya no es hábil para ganar más fuerza, vas a necesitar años para ganar un poco más de fuerza, un poco más de avance, un poco más de músculo. Pero la gran mayoría de las personas están en la hiporrespuesta o en quizá una normorrespuesta. Y eso hay que tenerlo en cuenta, así como el condicionamiento genético. Porque una cosa es desear algo, está muy bien que tú lo desees, pero luego es qué te permite, tus leyes fisiológicas que te permiten y luego el dinamismo que le vas a dar, porque es verdad que si entrenas, te cuidas, la alimentación, haces ganancia de masa muscular, vas mejorando temas epigenéticos también, es cierto. Pero ¿hasta dónde puede llegar cada persona? Aquí podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de una persona que por cualidades genéticas canta muy bien. Tiene, a nivel de cuerdas vocales, tiene ya una predisposición que le va a hacer eso, que le va a permitir también llegar a tonos altos. Tiene, a nivel de cavidad bucal, pues una forma determinada. A nivel de glotis también, ¿no? Y luego podemos tener una persona que no canta bien, no tiene esa predisposición que le viene ya de nacimiento, pero que quiere mejorar a cantar, ¿no? Y se apunta a clases y, bueno, veremos hasta dónde llega. Va a mejorar, seguro, pero seguramente nunca va a dar notas de tenor. Quizá no lo tiene
Y quizá otro sí, quizá otro parece que partía de un punto bajo, pero oye, esta persona avanza, aprende y además parece que ejecuta, ¿no?, mejor ciertas técnicas vocales y ciertos tonos y la entonación y todo es como más rápido ese avance. Bueno, he puesto un ejemplo totalmente ajeno al mundo del deporte y la nutrición, pero por hacer un poco de Sí, símil. es muy Luego buen también, por ejemplo. ejemplo, tenemos una estructura ósea también. Ujú. Eso viene determinado por tu genética. Tú no la puedes cambiar. O una estatura concreta. Tú naces ya con una programación que dice, tú vas a medir tanto. Es cierto que, bueno, si comes poco en tu infancia crecerás menos. Y si te alimentas bien, pues podrás potenciar esa altura. Pero si tú no estás destinado a medir 2 metros, por mucho que comas, no vas a medir 2 metros. Y hay muchos temas antropométricos y biomecánicos también, de inserciones musculares, de fibras musculares, que eso te viene condicionado a nivel genético e incluso hablando de ontogenia, hablando de programación metabólica preembarazo, programación metabólica intrauterina, eh, incluso los genes de nuestros padres, y bueno, genética, epigenética, la alimentación de la madre intraembarazo, si está expuesta a estrés fuerte o no, el tipo de, si está tomando fármacos o no, si tiene alguna patología, todo eso va programando temas adipocitarios, la naturaleza del adipocito, el número de adipocitos, temas de células musculares, de funcionamiento de órganos. Y claro, eso es algo que luego tú no puedes meter en las teorías rígidas calóricas de sumas y restas de alimentos transformados a una cuantificación energética porque los han combustionado en una bomba calorimétrica y manipulando eso vas a lograr, ojo, ¿vale? Que esos son Sí. métodos heurísticos, todo esto numérico, que como métodos heurísticos y puntos de ajuste, puntos de partida, bueno, con sus limitaciones, pero se puede trabajar con una cuantificación y para darle forma a la estrategia, pero una cosa es un método heurístico y otra cosa es ese condicionamiento fisiológico al que nos enfrentamos. Y luego hay gente que nace con menos adipocitos y a lo largo de su vida genera menos adipocitos. Y luego hay personas que nacen con más adipocitos y encima están perdiendo, ganando peso constantemente y en infancia, adolescencia también. Y eso es una programación, ya no preembarazo intrauterina, sino también en vida, que vamos añadiendo líneas de código a ese programa interno que tenemos. ¿Vale? Entonces, esto no lo decimos por frustrar a nadie, al contrario, simplemente por asumir, entender esos puntos de realidad, relajarnos, disfrutar del proceso y, bueno, quien quiera aventurarse en la mejora de la composición corporal, a ver hasta dónde puede llegar con sus cualidades y con sus temas genéticos y con sus avances, pero que no se agobie y sobre todo que no se compare con nadie eh, y que piensen en ese largo plazo. Sí, me Sobre todo que parece, no hagan de su persona un físico, ¿vale? Que la persona es mucho más que un físico. Me parece súper importante esto que estamos comentando, Víctor, porque es verdad que nos frustramos, que queremos resultados rápidos, que oye, cada uno tiene su genética, unos tienen más suerte, entre comillas, que otros, cada uno tiene sus cartas y tenemos que jugarlas de la mejor manera que podamos. Sí que es Exacto. cierto que a lo mejor si queremos ser súper deportistas de élite, los mejores del mundo, ahí la genética nos tiene que acompañar muy bien. Si no somos de ese 1% de la población mundial de deportistas de élite y tenemos una genética normal, también podemos hacer grandes cosas, así que mucho ánimo a todos. Y ahora ya pasando a hablar más de nutrición deportiva, o sea, si ya hemos pasado un poquito de estas primeras fases o ya desde pequeños no tenemos esa genética estupenda para ser deportistas. Bueno, en Slow ya evidentemente ya sabéis todos que la nutrición importa muchísimo, pero sí que es cierto que en ciertas veces o en ciertos casos vemos algunos deportistas que son deportistas de competición de élite que cuidan las macros, pero no cuidan los micronutrientes. Entonces yo quiero preguntarte, Víctor, dejando ya un poquito la persona inicial y pasando ya a hablar de deportistas, de nutrición deportiva, de deportistas ya que se presentan a competiciones, ¿cuál sería una nutrición así general que recomendarías para el rendimiento deportivo? Buena pregunta, porque claro, aquí entraríamos en ver cada caso y cómo lo ejecutamos, porque cada persona, qué deporte practica, intensidad, horas, si tiene objetivos de competición cercanos o no, si está preparando algún mesociclo determinado a nivel de entrenamiento. Mm, Volvería a los principios generales, ¿no? Lo de comer suficiente y voy a decir por qué. Ya sé que antes hablamos de una persona que lleva poco tiempo entrenando, que empieza,
y ahora aquí hablamos de alguien entrenado, pero es que es muy habitual, muy habitual en deportistas e incluso de competición, la baja disponibilidad energética, ¿vale? El LEA, que es baja disponibilidad energética, o el síndrome RED-S, que es baja disponibilidad energética relativa al ejercicio. Y son personas que suelen entrenar mucho, suelen entrenar fuerte y no suelen comer en consecuencia. No siempre, pero sí que es habitual. Parece que se da más en mujeres que en hombres, pero también se da en mujeres, lo del tema del RED-S y el síndrome de baja disponibilidad energética. Entonces tendríamos que cubrir bien los requerimientos nutricionales, comiendo suficiente y comiendo también alimentos de calidad, porque como tú dices, puedes cubrir los macros, pero que el universo micronutricional pues queda ahí en un limbo y tú puedes cuadrar una dieta con un número determinado de calorías. Hablo de calorías porque es lo más rápido a nivel de cuantificación y para entendernos ahora de manera pragmática, pero con una elección de alimentos u otra, y incluso con unos macros determinados, igualando los macros a igualdad de calorías, a igualdad de macros, pero con una elección de alimentos distinta. Y el impacto final va a ser distinto también. De hecho, Phil Maffetone, un fisiólogo de ejercicio, tiene reconocido el Fit But Unhealthy, ¿no? El síndrome Fit But Unhealthy. Personas fit, personas que son deportistas, pero que están unhealthy por dentro, porque, bueno, entre otras cosas, están haciendo una mala elección de alimentos o están tomando azúcares por encima de lo que toleran y aunque no ganen peso, pero eso también tiene un impacto y unas consecuencias, incluso también a nivel del sistema digestivo y a nivel de carencia micronutricional. Y sin micronutrientes los macros tampoco actúan bien. Y ya si te miras las funciones de los micronutrientes, solo el magnesio tiene cientos y cientos y cientos de funciones y gran parte de la población es deficiente en algún grado, pues imagina, ¿no? Si metemos ya de por medio otros micros por ahí. Entonces, comer suficiente y cubrir bien una buena calidad de alimentos. Es cierto que cuando hay deportistas que se machacan mucho, que por ejemplo entrenan 5 o 8 horas al día, se están preparando unas olimpiadas, están en centros de alto rendimiento, es cierto que no le vas a cubrir con champiñones y boniato y merluza y unas olivitas. Es cierto que le tienes que dar más caña, más comida, y hay veces que se puede tirar de otras fuentes un poco más concentradas en energía, pero sin olvidar el perfil general, sin olvidar la parte cualitativa y lo otro verlo como una estrategia, que tampoco es fisiológico ni saludable realmente entrenar tanto, tan fuerte y cada día, o tener esas ambiciones deportivas de alto rendimiento y alta competición. Pero bueno, es el ambiente que tienen estas personas y hay que respetarlo porque están persiguiendo ese objetivo, por supuesto. No sé si esto contesta o no contesta, porque claro, el tipo de alimentación va a cambiar, porque luego periodizamos mucho, por ejemplo, el carbohidrato lo periodizamos. Hay personas de un mismo equipo ciclista, por ejemplo, que hemos llevado, que, por ejemplo, 3 personas del mismo equipo y acaban teniendo alimentaciones, quizá en algunos puntos de la temporada similares y en otros puntos se periodiza distinto. Incluso hay algunos casos donde trabajamos más con grasas que con carbohidratos en algún momento, luego aportando más carbohidratos en otros momentos de la temporada, otros que trabajan de una manera más lineal. Entonces, exactamente no podría decirlo porque considero que por mi parte irresponsable decir, mira, hay que hacer esto, ¿vale? Pero como pinceladas generales y cualitativas, más o menos creo que ha quedado cubierto. No sé si tienes alguna pregunta más. Siempre ocurre que cuanto más sabemos y más expertos somos de un tema, más dependes, decimos, porque ya no se puede decir un café para todos, ¿verdad? Una cosa para todos, porque dependerá del deportista y de su estado. Sí que imagínate que aquí digo, perdona, imagínate que aquí digo 55% de hidratos, ¿no? Y eso lo pones, hay estudios que te recomiendan eso. Bueno, vale, pero eso es una heurística y es una métrica. Y luego hay casos que no los trabajamos con esos hidratos y tal, y también bien. Claro, esto de los macros viene a ser un poco como las calorías que hablábamos antes en obesidad. Es que el cuerpo humano no es calorías y el cuerpo humano no es macros. Y puedes hacer las mismas macros, como hablamos, pero con una composición de micronutrientes completamente diferente. No es lo mismo comer arroz y pollo todo el día, ¿verdad? Aunque estés cubriendo calorías y macros, que comerte un hígado con
con unas verduras algo más consistentes. Sí que es cierto que aquí en Slow tampoco no nos cansaremos de recomendar el magnesio también para deportistas y para toda la población general, porque es tan básico y somos todos tan deficientes que eso sí que lo aconsejaremos. Y hablando un tema así como que el deportista le da como mucha importancia es el tema de los carbohidratos. Tú, Víctor, así te voy a pedir un poco una pregunta un poco así controvertida. Dale, ¿Recomendarías dale. hacer keto para un deportista? ¿Una dieta cetogénica? Bueno, hemos tenido deportistas que han llevado fases cetogénicas o cetogénicas modificadas con carbohidrato en algún momento de la temporada. Aquí sí que, si me permite, voy a introducir el concepto de cetosis nutricional, porque creo que sería importante, porque muchas veces hablamos de dieta tal, ¿no? Pero, ¿qué puede haber, no? Dieta cetogénica, pero realmente, ¿qué es la cetosis nutricional? La cetosis nutricional básicamente es estar con el metabolismo de las grasas activo, tener la insulina baja, ¿no? Y eso ya genera cetosis nutricional. Todos activamos cetosis nutricional a lo largo del día. Es cierto que algunas personas más que otras, y es cierto que la típica persona sedentaria que come como un atleta de élite, como si mañana fuera a correr un Ironman, pero nunca corre ese Ironman, pero siempre está comiendo así, y peor incluso, con peores selecciones de alimentos, esa persona activa tanto el anabolismo, lo sobreactiva, ¿no? Porque está siempre comiendo y grandes cantidades de azúcares, no hace ejercicio, tiene un entorno metabólico destrozado, esa persona activa muy poquita cetosis nutricional, pero seguramente cuando se vaya a dormir, si no se da paseos a la nevera, claro, pero haga un ayuno, ¿no? Aunque sea cortito, y algo de cetosis nutricional se active. El ejercicio, por ejemplo, también activa esa vía lipolítica. Cuando digo cetosis nutricional o vía lipolítica, sinónimos, ¿vale? Entonces, hay cosas que activan la cetosis nutricional y un metabolismo sano, una persona deportista con suficiente masa muscular y sensible a la insulina, tiene más facilidad para activar esa cetosis nutricional. Entonces, claro, hemos tenido casos de personas midiendo ya el tema de los cuerpos cetónicos incluso y todo, ya pues por friquear un poquito con ese tema, tomando 100 y pico gramos de carbohidratos al día, incluso 200, y activando bastante cetosis a lo largo del día. Ahora, son personas deportistas, entrenadas, con suficiente músculo y también con cierta costumbre de activar vías lipolíticas, ya sea por vías de ejercicio, ya sea por vías también de alimentación y estrategias nutricionales. Entonces, ese sería el concepto de cetosis nutricional. Una dieta cetogénica es cierto que como te tira tantísimo el carbohidrato por el suelo, te lo deja muy bajito. Normalmente se utiliza una métrica de menos de 50 gramos al día de carbohidratos, o sea, nada, que comas vegetales simplemente, y alguna fruta baja en carbohidratos, como moras, fresas, arándanos, frambuesas y tal. Y el resto es grasa y proteína. Eso te activa mucha más cetosis nutricional, porque el principal activador de la insulinemia y de la glucemia, que es el carbohidrato, lo cortas prácticamente, ¿no? Sí, vegetales, fibrosos y eso, pero eso no tiene un gran impacto. Y eso genera más cetosis nutricional. Ahí, en estos protocolos, hay unos puntos adaptativos donde hay algunos deportistas que sí que no se adaptan bien si siempre cortan el carbohidrato y tiene esa sensación de fatiga inicial constante, ¿vale? Ese bajón energético que se asocia muchas veces a las dietas cetogénicas. Hay otras personas que están acostumbradas a hacerlo y que también tienen facilidad para activar esas vías lipolíticas a nivel metabólico y parece que, incluso por temas seguramente también genéticos, se adaptan mejor de primeras, aunque pueden perder un poquito de fuerza, de empuje y de explosividad. Por eso puede ser interesante, y esto incluso personas que defienden mucho la dieta cetogénica y la practican de manera lineal, quizá porque a ellos les va mejor y eso, combinan carbohidratos alrededor de estas dietas cetogénicas. De hecho, Antonio Paoli, que es un autor bastante conocido del mundo low carb, que tiene estudios publicados, él reconoce en un paper que tiene publicado hace un par de años que se posiciona en combinar carbohidratos en las dietas cetogénicas. Puedes combinarlos de manera cíclica a modo de recarga semanal. Ya decides si es una recarga más potente o menos, según la persona. Un par de días de recarga a la semana. O bien meter carbohidratos alrededor del ejercicio. Antes y después, antes, durante, después.
o la comida de después. Ya cada uno está, hay muchas maneras de hacerlo, hay muchos protocolos híbridos y se puede hacer. Y es curioso también porque parece que los autores más pro low carb han ido teniendo tendencia a, por así decirlo, trabajar también con algo de carbohidrato en estos protocolos, y los autores más pro high carb, incluso algunos que han recibido importante dinero de la industria del suplemento del carbohidrato, que hay mucho conflicto de interés también ahí, como en muchas otras cosas, por supuesto, no solo en eso, parece que también están abiertos a activar vías lipolíticas, aunque sea de manera periódica. ¿Vale? Sería ese punto. Sí, es interesante activar las vías lipolíticas y no estar dependiendo solamente de vías glucolíticas, porque cuando haces muchísimo deporte al final tienes que tirar de todo. Es como entrenar a hacer de manera cíclica, es cierto, y luego, bueno, pues el día de la competición, pues ahí hay que darlo todo y así ya estamos más adaptados. Quería hablar contigo, Víctor, así como brevemente, porque es un tema complicado, sobre problemas digestivos en los deportistas. Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría, cerrando un poco el tema de nutrición deportiva general, ¿qué recomendación le darías a los deportistas que quizás se pueden atascar un poquito? Porque claro, yo desde fuera, ¿vale? Perdonadme si me estoy equivocando un poco, veo que se prioriza muchísimo el rendimiento, que me parece fantástico, claro, porque eres deportista, te dedicas a eso, es tu trabajo, se prioriza mucho el rendimiento y a lo mejor hay veces que quizá se deja un poquito detrás la salud, ¿no? Como hablamos con las vitaminas, micronutrientes y porque, claro, os pegáis unas palizas tremendas muchas veces para alcanzar ese rendimiento. ¿Qué consejos le darías a estos deportistas de competición? Bueno, volveríamos al punto, sobre todo, de tener calma, tener paciencia, comer suficiente, y se podrían probar diferentes estrategias que no hayan probado, eh, incluso periodizar la nutrición, que es algo muy interesante. Y volviendo un poco a lo de las dietas cetogénicas, hay muchas veces que se periodiza con algunos periodos de más cetosis, con algunos periodos más orientados también a bajar el carbohidrato, a mejorar flexibilidad metabólica, que no necesariamente siempre con el carbohidrato por los suelos, ni mucho menos. Y la flexibilidad metabólica no es solo usar grasa como fuente de energía de manera eficiente, sino también utilizar el carbohidrato de manera eficiente. Aquí, como consejo, yo replantearía esos puntos. Ver qué herramientas podemos sacar para cada persona en cada momento, cómo periodizar y cómo jugar en la nutrición, y también el tema del descanso y del estrés, que son dos grandes olvidados que no se suelen tener en cuenta, pero que afectan mucho. Y ese grado de estrés que puede suponer el dormir poco, o bueno, ya una persona estresada que duerme poco, pues imagínate, potencias todavía más ese estrés de base que hay detrás. Muy importante descansar para todo el mundo y más incluso si haces mucho deporte. Pues Y es que... luego, perdón, sí, sobre el Dime, tema de los dime. estancamientos, Uh-huh. asumirlos, que si son personas entrenadas y son personas que ya están en una especie de prime de su rendimiento, el margen de mejora cada vez va a ser menor. O sea que Sí, mucha paciencia. les gustaría potenciarlo, pero va a ser menor, y llegará a un punto que haya esa etapa ya de pérdida o de mantenimiento como mucho de los mejores resultados, pero ya no de mejora. Y hay esa etapa que también suele frustrar mucho al deportista ya senior, ¿no? De más bajada, que 20 años atrás, pues bueno, era más espléndido, y ahora pues sí, es una etapa difícil a veces que tienen que asumir también. Sí, oye, luego otras personas estamos, como vamos haciendo más cambios saludables, estamos mejor con 50 que con 20, pero sí que es cierto que si eres muy deportista a los 20, pues bueno, el rendimiento es normal que baje con la edad, es la vida misma. Pues es que os comentaba, porque Víctor es profesor en ICNS, también de nutrición clínica y patología digestiva. Entonces quiero que juntemos aquí ambos mundos, porque yo misma me he encontrado con deportistas que tienen muchos problemas digestivos. Y aquí, claro, la cosa se complica un poco. ¿A qué se debe así a grandes rasgos, Víctor, los problemas digestivos en los deportistas? Bueno, aquí podríamos decir varios puntos. Por ejemplo, el exceso de fibra. Porque muchas veces en un acto de comer saludable, pues la persona dice, bueno, pues voy a meter más vegetales, y empieza a enchufarse unas fuentes de ensaladas
brutales, unos bols gigantes de ensalada, y esa carga de fibra muchas veces es la culpable de esos problemas digestivos. Otra de las causas podría ser el alto volumen de comida que a veces hay que manejar, o el tema de los FODMAP, que habéis hablado alguna vez también por aquí de este tema famoso, o el exceso de fructosa, que bueno, que el exceso de fructosa estaría también dentro de los FODMAP, ¿no? Porque la fructosa estaría ahí como, todo lo que sea exceso de fructosa respecto a glucosa, pues estaría dentro de los FODMAP. Y muchos deportistas pues toman mucha miel o toman ciertos alimentos que llevan mucha fructosa o siropes y cosas de estas, ¿no? Para cubrir supuestos requerimientos teóricos. También las grandes cantidades de carbohidrato pueden generar ciertos problemas osmóticos también, sobre todo si lo tomas por encima de tu dintel de tolerancia. Un dintel sería ese punto máximo, ¿no? de manejo que tiene cada persona, que eso también es muy individual. Que eso, volviendo a lo de antes, hay personas que manejan muchos más carbohidratos y otras personas que no los manejan tan bien, o tienen que cambiar las fuentes o tienen que trabajar con otros protocolos más moderados. Básicamente diría estos puntos. Y los suplementos también. Los suplementos también los consideraría aquí. Sí, los suplementos es un temazo porque, claro, todos estos problemas digestivos al final perjudican el rendimiento y la ganancia muscular del deportista. Y muchas veces consultan precisamente por eso. No es que sufran de problemas digestivos, que también, pero bueno, digamos que les puede preocupar menos que el rendimiento, que se sientan más cansados, que se sientan con molestias, que no puedan hacer el entrenamiento como deberían. Entonces, todos estos problemas digestivos que desde aquí decimos, si tienen algún problema con la fructosa, con los FODMAP, con la fibra, es que tienen que revisar su intestino y su microbiota, por supuesto. Pero el tema de los carbohidratos, digamos, poco saludables, los ultraprocesados, los geles, los suplementos llenos de aditivos, es un temazo, porque es verdad que perjudican también mucho el intestino de cualquier persona, pero el deportista suele tomar diariamente gran cantidad de estos suplementos. Y en un anterior podcast de Slow Medicine con el doctor Jesús Álvarez Herms, se habló además de un artículo que él ha publicado sobre problemas gastrointestinales en deportistas de resistencia. El artículo se llama ¿Y si los problemas gastrointestinales en deportistas de resistencia fueran ocasionados por daño intestinal causado por un consumo elevado de ultraprocesados? Y sigue, por favor, cuida tus bacterias si quieres mejorar tu rendimiento. Una revisión. Me parece un titulazo para el estudio. Concluye este estudio que el abuso de geles y otros suplementos deportivos causan disbiosis, permeabilidad intestinal y otros problemas digestivos. Entonces esto, al final, este abuso de geles y de otros suplementos perjudica la microbiota del deportista y a la vez el rendimiento. Quiero preguntarte, Víctor, ¿qué opinas y cuál es tu experiencia? No sé si has visto esto en consulta. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es muy habitual, el tema de temas digestivos en deportistas, y deportistas de alto rendimiento o deportistas amateur, ambos. Y es muy típico también el recurrir constantemente a suplementación que viene con aditivos, que viene con edulcorantes, que viene con ciertos azúcares que la persona no tolera bien y que los está tomando, además, en exceso. Por ejemplo, con el tema de los geles, lo vemos. Gente que toma geles para entrenar cada día, incluso para tiradas cortas, y en grandes cantidades. Y eso al final, si no te lo provoca de primerazo, lo puede provocar luego más adelante de segunda, como se diría, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y el tema de los procesados, ultraprocesados, en la anterior pregunta lo he omitido. Claro, yo daba ya por entendido que la persona se estaba cuidando y aún así, no, pero sí, claro, estaría por ahí. Y hay muchos deportistas que toman ultraprocesados porque como soy deportista, pues no me va a pasar nada y tal y cual, y acaban haciendo un exceso también de ultraprocesados. Sí, Sí. muchos Aparte que el deportistas. suplemento sería interesante encontrar uno que a la persona le siente bien, a nivel de geles, isotónicos me refiero, si se van a utilizar, pero utilizarlos cuando esté justificado, no constantemente y cada día, y no, solo pues cuando toquen las tiradas largas, y hay veces que incluso hay cierta exposición, que eso también lo han hecho dietistas con ciclistas de renombre, de exponerlos a situaciones pues de más baja disponibilidad de carbohidrato, no estar siempre tomando grandes cantidades de carbos y cosas así.
sea que utilizarlo cuando toca y algo que esté probado y me siente bien. No experimentar a último momento en la competición ni nada así. No, no, eso no lo aconsejamos. No vaya a ser que el gel elegido para la ocasión nos siente mal y tengamos Claro, claro. mala competición. ¿Qué alternativas, Víctor? No sé si podrías darnos algunas alternativas a estos geles para los momentos de competición. Por supuesto, entrenar bajo de carbohidratos, luego en el momento de la competición ya subirlos un poquito más con algo probado. Pero no sé si nos puedes dar alguna alternativa o algunos consejos para elegirlos mejor. Sí, para elección de comerciales, ¿te refieres? O caseras, bueno, lo que tú creas Sí. que les puede funcionar mejor. Bueno, habría que mirar bien los ratios o sea, cuántas partes de fructosa hay por cada parte de glucosa, que eso sería uno de los puntos clave. Y siempre que haya o dos partes de glucosa por una de fructosa o una parte de glucosa por 0,8 de fructosa, ¿vale? Esos serían los ratios con los que más se suele trabajar. Nunca, y si alguien se hace algo casero, nunca más fructosa que glucosa. Luego parece que la coingesta de ambos es positivo, ¿vale? En un ambiente deportivo y de rendimiento, pero siempre que haya menos fructosa que del otro. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos comentar aquí? Bueno, quien quiera tirar por vías más sólidas también se podría preparar sus propias porciones de alimento un poquito más sólido, que también que cumpla esta premisa, ¿vale? Que tenga también aporte de sodio, que no hemos comentado, y que aporte también eh, glucosa y fructosa, pero nunca, repito, nunca más fructosa que glucosa. Y luego también hay gente que se hace sus propios geles caseros. Ya, bueno, tú quien se quiera aventurar un poco en esto, pues también podría hacerlo. Sí, qué interesante todo esto que nos cuentas, Víctor. Pues ya para cerrar, porque claro, hemos cubierto como muchos temas, pero sí que es cierto que luego si una persona quiere profundizar, pues como decimos siempre, hay que consultar el caso particular y hacer un estudio más exhaustivo de la persona, del deporte que hace, etcétera, etcétera. Donde, para aquellos que deseen contactarte o aprender más sobre tu trabajo, antes de hacerte un par de preguntas más, ¿dónde pueden encontrarte, Víctor? Vale, me podéis encontrar en Instagram, victorrobledo.nutrición y la página web que actualmente se está rehaciendo, había una web antiguamente, ha estado un tiempo off y ahora pues quizá un mes, 2 meses estará activa, que es victorrobledo.com, pero me podéis contactar por Instagram de momento, si todavía no está activa la web. Y por allí cualquier cosa que necesitéis me lo vais comentando y estamos en contacto. Y también a quien le interese el tema de las formaciones en ICNS, pues también me podéis encontrar por allí. Y os puedo dejar, ya que estamos hablando de todo esto, os puedo dejar aquí mi código como profesor de ICNS, que es Víctor_R. Y os aplica descuento en cualquier máster y en cualquier curso. Fenomenal, sí, yo os conocí ahí y la verdad es que si alguien quiere hacer composición, mejorar su composición corporal o es deportista y quiere avanzar, por favor, revisad el Instagram, que luego lo dejaremos en las notas del episodio, victor.robledo.nutrición, porque vais a ver de verdad operación bikini, pero de la de verdad, no de la de mentira, ni es Photoshop ni nada. Y eso sí que al final es salud. Y antes de acabar, Víctor, te pediría un consejo. Así por resumir, ¿qué les dirías a las personas que quieran hacer esta mejora de la composición corporal y tener ese cuerpazo saludable que nos merecemos? Bueno, si te parece, puedo hacer un resumen de cosas que ya hemos tocado, pero que nunca está de más repetirlo, porque además en las mismas asesorías también lo repetimos, ¿no? Sobre todo, que disfruten del proceso, que disfruten de los entrenamientos, que no vean a la alimentación como una especie de castigo, sino como una herramienta para nutrirnos, para hacernos más fuerte, que vean y valoren el potencial de ganar masa muscular, que también da potencial lipolítico, es decir, la pérdida de grasa del mañana depende de la ganancia de masa muscular que vayamos teniendo hoy y en los sucesivos meses y años, y sobre todo nutrirse y no desnutrirse. Qué importante, Víctor, muchas gracias. Estar abiertos a la incertidumbre, ¿no? De dejar un poco el concepto de certeza absoluta y un poco abiertos a esa incertidumbre que tenemos que abrazar
para que todo fluya por los canales fisiológicos. Sí, desde luego, no apegarse a la báscula, sino disfrutar del proceso, comer Exacto. bien y ponerse fuerte. Y eso luego el resultado pues ya llegará. Y ahora sí, para acabar, Víctor, le hacemos una pregunta a todos los invitados, así un poco fuera del tema que estábamos hablando. Si pudieras tener una varita mágica, así para mejorar el mundo, que puedes pedir lo que tú quieras, porque es una varita mágica y no tiene restricciones, ¿qué le pedirías así al mundo? ¿Qué deseo pedirías para una medicina, una salud con filosofía slow? Vale, deseos para mejorar el mundo con filosofía slow. Mira, pues lo primero, que la medicina fuera más hipocrática, ¿no? Con esos principios hipocráticos de lo primero no dañar, que se dejara tanta iatrogenia que estamos viendo y cada vez más parece, y que se incidiera, que se hiciera más énfasis en la prevención primaria, ¿vale? Con estilo de vida, ejercicio y nutrición, que todo eso tiene un potencial terapéutico bestial. De hecho, la misma ganancia de fuerza y ganancia de masa muscular que mejora muchas cosas y muchos parámetros. Y luego, pues bueno, cuando los fármacos sí o sí sean necesarios, pues bueno, pues aceptamos también que se apliquen, pero con todo eso detrás, ¿no? Ese enfoque más integral y abarcando al individuo como lo que es, ¿no? Y no tanto solo como unos valores analíticos, por ejemplo, o solo como una patología que tiene, sino vamos a tratar de prevenir esa patología. Y luego, pues también podríamos pedir, cómo no, un estrés bajo, un buen descanso, exposición solar, actividad física. Bueno, ya sí podemos soñar pues que la contaminación se vaya a tomar por saco, ¿no? Que poco se habla de los problemas de salud que ocasiona la contaminación, ¿no? Y debería quizá controlarse más ese punto. Y bueno, no a los ultraprocesados y luego pues todas estas personas con tan buenos hábitos que estamos diciendo, que entre ellas se reproduzcan y tengan descendencia, porque eso es una programación metabólica estupenda, ¿no? Eso es la epigenética en su máxima expresión. Es un poquito lo que hacen los de las zonas azules, ¿no? Que mucha gente se centra solo en lo que comen, o si estos comen nueces, o si estos comen soja, o si estos comen no sé qué, pero que al final el concepto de salud es mucho más que un alimento o que la nutrición. Y estas personas tienen esos hábitos buenos y entre ellos además están teniendo descendencia. Desde luego, ya no solo la genética, pero no os asustéis si nos parecen muchas cosas, porque diremos que la mayoría son gratuitas y además son divertidas. La naturaleza, el sol, la actividad física, comer bien, es todo salud y es disfrute. Pues muy interesante, Víctor. Os recordamos que podéis contactar con Víctor en su Instagram, victor.robledo.nutrición. Lo encontráis en ICNS y en su web, que estará disponible próximamente, que es victorrobledo.com. Muchísimas gracias, Víctor. Te deseamos muchos éxitos a ti y a todos tus clientes en recomposición corporal. Y muchísimas gracias a ti que nos escuchas por escucharnos y por apoyar a Slow. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartir, lo que ayuda a Slow a expandir el mensaje de salud. Muchas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo a todos.